crecimiento y desarrollo. ¿Okay? Crecimiento y desarrollo. ¿Okay? Vamos a incorporar. ¿Qué sería el crecimiento? Entonces, el crecimiento se define como el aumento del número y tamaño celular. Es la hiperplasia e hipertrofia celular. ¿Ya? Aumento del número y tamaño celular. Y eso yo lo voy a determinar cuando le haga controles al paciente. ¿Ya? Entonces hago controles, ¿y qué es lo que hago cuando hago controles de niño sano? Voy a medir peso, talla, perímetro cefálico. ¿Okay? Entonces así yo voy a hacer el control del crecimiento a través de peso, talla y perímetro cefálico. Y eso viene a ser el desarrollo. Aumento, o si quieren, hiperplasia, hipertrofia celular. Todo. Aumento del tamaño, aumento del peso y perímetro cefálico. Así yo lo voy a controlar. Ya, a través de controles. Control de niños sanos, ¿no? O de niños enfermos, como quieran. Por el enfermo, y no por eso voy a perder la oportunidad de controlar su peso, talla y perímetros. Y el siguiente es el desarrollo. Y el desarrollo, el concepto es la adquisición de nuevos niveles de complejidad. Nuevos niveles de complejidad. Sería, en pocas palabras, la parte neurológica. ¿Ya? Es el desarrollo neurológico. Aprender. Que es lo que nosotros hacemos todos los días. Desarrollar. Entonces, crecimiento y desarrollo. ¿Ok? Crecimiento, yo lo evalúo a través del peso, la talla, el perímetro cefálico, y el desarrollo yo lo evalúo a través de los hitos del desarrollo, que son, por ejemplo, qué tendría que hacer el recién nacido a los 2 meses, qué tendría que tener a los 6 meses, por ejemplo, a los 2 meses ya tiene que tener sonrisa social, a los 6 meses ya tendría que sentarse. Entonces eso es desarrollo. Desarrollan la parte motriz y van desarrollando la parte social, la parte del lenguaje. Eso es desarrollo, ¿ya? Adquisición de nuevos niveles de complejidad, o sea, desarrollo neurológico. Muy bien. ¿Qué factores van a intervenir aquí para que haya un buen crecimiento y un buen desarrollo? Factores ambientales, genéticos, nutricionales. No es lo mismo el desarrollo de un niño malnutrido al desarrollo de un niño bien nutrido, ¿no es? Los familiares, no es igual un niño que sufre maltrato infantil. Todo eso influye en el desarrollo del paciente y en el crecimiento. Ya un desnutrido no va a crecer igual que un niño eutrófico, no va a tener el mismo desarrollo neurológico que un niño eutrófico. Paciente con maltrato infantil, la parte neurológica igual no es igual. Entonces todo influye, ¿okay? Son factores que influyen. Enfermedades crónicas, lo mismo, ¿no? Está en el libro todo eso que se basa en eso. Y otra cosa que tenemos que saber, que cuando hacemos los controles, entonces vamos a hacer el control de crecimiento, ¿okay? Entonces, cuando
cuando yo hago el control de crecimiento, entonces tengo que, ¿cómo lo hago? Control de crecimiento, perímetro cefálico o talla a través de tablas de la OMS. No hay por dónde perderse. Entonces ya saben, ustedes llegan a su centro de salud, US, donde vayan a trabajar y solicitan o se fotocopian y se imprimen, descargan las tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS. Eso yo lo voy a ver a través de, siempre tengo que medir peso para la talla. ¿Qué me medía el peso para la talla? ¿Recuerdan? De nutrición aguda, ¿no es? Luego también voy a descargar, tengo que tener talla para la edad, también tengo que evaluar, y índice de masa corporal. ¿Ok? Estos son los controles que yo tengo que tener para ver el crecimiento de un paciente. A través del peso para la talla, talla para la edad e índice de masa corporal. Generalmente, perímetro cefálico. Esto voy a usar en menores de 5 años y el índice de masa corporal en mayores de 5 años. ¿Ok? Solamente tengo que saber cuándo voy a utilizar el índice de masa corporal. Muy bien. Entonces ya saben, ¿no? Necesito tablas para el control de desarrollo y para el control de crecimiento, pero hay fórmulas también, ¿ok? Y una fórmula a veces que es práctica, una de las fórmulas es para el peso, es la siguiente. Ya, vamos a buscarla aquí en verdad. Entonces, fórmulas de crecimiento sería. Está en el libro, pero una de las que más se utilizan es para peso, que es de 1 a 6 años. Nosotros utilizamos una fórmula que es edad en años, por 2 más 8. Esto es para peso ideal. ¿Okay? Estas son fórmulas prácticas. De repente tenemos la tabla, tenemos un niño de 3 años. ¿Y cuánto debería pesar, doctor? ¿Cómo sacamos? Y es el peso ideal de un paciente. Pero siempre los percentiles o de bio estándar es lo mejor, o sea, las tablas. No hay por dónde perderse. Y para la talla, de 2 a 6 años, igual, edad por 6 más 77. Esa es la talla ideal. Edad siempre en años. ¿Okay? Son fórmulas prácticas que se utilizan. Otra cosa que yo tengo que saber siempre es que generalmente un niño, ya saben, un recién nacido nace con 50 centímetros y va a aumentar más o menos como 2 centímetros por mes. ¿Ya? Entonces cuando yo haga mis controles puedo sacar cuánto mide, sacando 2 centímetros que tiene que aumentar al mes, llegando al año más o menos a unos 75, más o menos 2 siempre. Al año de edad llegan a 75 centímetros. Entonces más o menos un término medio de 2 centímetros por mes o menos. Bien. Vamos. Y algo que tengo que saber son las etapas del desarrollo. ¿Ya? Las etapas. Entonces para las etapas yo tengo neonato, que es hasta los 28 días. Desde el nacimiento hasta los 28 días se llaman neonatos. Luego tenemos el lactante menor, que es obviamente desde hasta los 12 meses. ¿Ya? Bueno, 11 meses.
para no chocar ahí. Sería 11 meses, 29 días. Luego tenemos el lactante mayor. ¿Ya? El lactante mayor es de 12 meses a 2 años. Preescolar, escolar y adolescente. Tenemos el preescolar, el escolar y el adolescente. Estas son las etapas del crecimiento. Sí. Muy bien, entonces estas son las etapas que nosotros tenemos que controlar igual, ¿ya? Un neonato es hasta los 28 días, un lactante menor es del mes hasta los 11 meses, lactante mayor de los 12 meses hasta los 2 años o 23 meses, escolar de 2 a 5 años, escolar de 6 a 11 años y adolescente. Incluso es importante saber siempre y para siempre las etapas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hacemos una historia clínica podemos presentar paciente, neonato, cursa con cuadro clínico de tanto. Paciente lactante menor, cursa con cuadro lactante mayor, así. Siempre es importante la terminología médica y identificar en qué etapa se encuentra, ¿ya? Y para no olvidarse. Muy bien. Perfecto. Ya. Y siempre tienen que saber igual cómo se saca el índice de masa corporal, ¿ya? Si no saben, nos vamos a acordar. Entonces, para el índice de masa corporal es peso dividido entre talla al cuadrado. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que pesa 90 kilogramos, tiene una medida de 1.60 metros, yo tengo que hacer 1.60 por 1.60, ¿cuánto daría? O sea, para los adultos les va a servir a ustedes, ¿no? Saquen, por favor. Con punto, 2.56. 2.56. Entonces, 2.56 dividan 90 entre 2.56. 35.15. ¿Cuánto? 35. 35. Sí, punto 15. Punto 15. Entonces, este es un paciente obeso, ¿ya? ¿Por qué? Porque según la tabla de la OMS, vamos a dividir el índice de masa corporal en bajo peso, peso normal, luego está sobrepeso, sí, sobrepeso y obeso. Y van a dar los números según la división, ¿ya? Entonces, menos 18.5 entre 18.5 y 25, menor de 25 sería sobrepeso entre 25 y menor de 30. Y luego ya mayor a 30 viene a ser sobrepeso. ¿Ya? Eso es importante, hasta ustedes igual se pueden medir y nosotros. Yo mismo decía. Entonces, eso es muy importante para saber riesgo de enfermedades, ¿no es? Del paciente obeso. O si está si está en un peso normal, ya 25, 24, ya es una alerta para todos los pacientes de 5 años para arriba. Obviamente yo tengo que evaluar siempre otros factores en estos pacientes. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo un fisiculturista y que me salga entre 25 y 30, pero obviamente tiene masa muscular, ¿no? Entonces son factores que yo tengo que evaluar, siempre ver
la constitución del paciente, presión arterial, actividad física y la composición corporal que tiene. Y colesterol, siempre hay que pedir colesterol. Siempre es importante. Entonces, no solo evaluar índice de masa corporal, siempre hay que evaluar actividad física de ese paciente, presión arterial, colesterol y la constitución, ¿ok? Sobre todo en adultos, ¿no? Ya sí pasaríamos a criterios en esta parte. En un niño generalmente vamos a ver si es obeso o no al observarlo y podemos sacar su índice de masa corporal. Muy bien. Ya vamos acá. Puedo borrar esto, ¿no? Igual les puedo pasar. Doctor, ¿qué significan esas cuatro? Actividad física, Eso ya en el libro. Actividad física, presión arterial, colesterol y constitución física. Al observar al paciente, ¿no? Ya le dije, no es lo mismo un atleta que alza pesa y compite, ¿no? Entonces se va seguro que va a salir muy pesado. Pero, entonces a ese le solicitamos colesterol, medimos presión. Ok, sigamos por acá. Vamos a ver. Esto no está en el libro. Esta parte ni el cálculo tampoco. Bien. Ya. Entonces llega el paciente y nosotros tenemos que controlar, tenemos que medir el peso, ¿ya? Una de las cosas que tenemos que hacer es medir peso. Medir peso. ¿Cómo lo hacemos la medición del peso? Tenemos que dividirlo en menores de 2 años y mayores de 2 años. En menores de 2 años generalmente lo hacemos en el plato, en la balanza que tiene el plato, ¿no es? Y es en acostado el paciente. Y en mayores de 2 años ya es de pie. Entonces, en esto tomamos acostado y de pie. A veces 2 años sí se puede parar, pero lo ideal es en la balanza de acostado. Y luego tomamos la medición de peso de pie. Para la talla existen 2 diferencias. Una que es la longitud y luego la talla. Son diferencias que tenemos que saber. No es que las dos en un país se llama longitud y en otro talla y a veces nos confundimos. Hay diferencias. Longitud se llama en menos de 2 años y talla se llama en más de 2 años. Aquí lo hacemos en algo que aquí lo hacemos en el tallímetro y aquí en el infantómetro. Eso se llama infantómetro. Es echado allá, es una tabla que tiene obviamente su cinta para medir. Acá en la parte de la cabeza tiene una tabla y en la parte del pie tiene otra tabla y esta tabla recorre. Entonces, generalmente se lo debe medir al paciente desnudo, ¿ya? Bien acostado. Choca la cabeza en la tabla de este lado y como esta es móvil, obviamente me va a servir para el niño que tiene 50 centímetros como para el que tiene 70, ¿ya? Y los pies bien para arriba, ¿ya? Las plantas los pies tienen que medir y ahí lo sacamos del paciente y ahí queda, ya sacamos el paciente y queda la tabla de acá y ahí vamos a ver cuánto de longitud tiene ese paciente. Y la talla es ya en pacientes de 2 años que pueden pararse obviamente y hay ciertos puntos que tenemos siempre que tomar. Ya el paciente siempre tiene que estar pegando los talones al aparato, las pantorrillas, las nalgas, la nuca y los hombros, bien parado. Eso no es ir y pararse y lo medimos y ya está. Tenemos que ver que esté en las condiciones adecuadas que se solicitan. Pie, talones pegados, pantorrillas, nalgas
espalda y nuca. Así es para tallarse, ¿ya? Y ahí ya se le pone y se pone. Entonces, esa es la diferencia entre longitud y talla. ¿Okay? ¿Qué más? Hay ciertas conductas que debemos evaluar. Y lo último, no es mucho el tema. Ya obviamente se lo estoy resumiendo. Lo más importante que hay que leer. ¿Ya? Entonces, hay ciertas conductas que debemos evaluar en un paciente. Vamos a ver. Entonces, entre las conductas que se debe evaluar para el control de crecimiento y desarrollo, ya entre las conductas que debo evaluar son la parte motora, la parte de la coordinación, la parte social y el área del lenguaje. Esas son las conductas que yo debo evaluar en un paciente. Y las que más me puedo acordar hacia grandes rasgos son que en la parte motora el paciente tiene que sentarse, gatear y caminar. Sentar, gatear, caminar y sostén cefálico. ¿Ya? Son preguntas muy importantes que yo no me puedo saltar cuando le hago control a un paciente. Entonces, el sostén cefálico el paciente lo va a adquirir entre los 3 a los 4 meses. ¿Y qué es el sostén cefálico? A veces uno le pregunta a la mamá, ¿sostiene la cabecita? Sí, porque lo pone al niño y el niño. Eso no, tiene que sostener completamente fijo. Eso es sostén cefálico, ¿ya? Luego se tiene que sentar entre los 5 a 7 meses. ¿Ya? Y sentarse solo. Más o menos a 5 meses se puede sentar con apoyo, pero ya 6, 7 meses tiene que sentarse solo, sin apoyo. Eso es importante preguntar, porque uno puede preguntar, señora, ¿se sienta así? Pero no le pone cabecera alrededor, así con cabecera. Tiene que estar solo ahí, ¿ya? Ahí vemos si la parte motora de la columna y esa es ideal. Tiene que gatear más o menos entre los 5 a 8 meses, más o menos. O 6 a 8 meses puede tardar, ¿ya? Bueno, el libro dice, vamos a mantenerlo del libro, que deben estudiar 7 a 9 meses. Por eso es importante que nunca indiquen al paciente los andadores, ¿no? Es que los colocan ahí para que caminen los niños. ¿Por qué? Porque ellos se pueden sostener y dar pasos más o menos a los 6, 7 meses. Entonces a veces los colocan ahí y el niño camina todo. Eso me salta muchísimas conductas neurológicas, ¿ya? Sobre todo gatear. Entonces el niño que a veces sube directo al andador y luego ya pasa a caminar, no gatea. Ya son conductas motoras muy importantes porque el niño empieza a coordina un bracito, otro bracito, las piernas, explora. O sea, saltar eso es muy dañino para el paciente, ¿ya? Para su desarrollo. Por eso no deberían indicar los andadores del paciente, ¿sí? Y cuando va a caminar, entre los 10 a 17 meses. ¿Okay? Tengo todo ese tiempo. Quizás el bebé o la bebé de la doctora ha caminado 10 meses y el bebé o la bebé de la doctora tiene 14 y no camina. Y está asustada porque la doctora empieza a decir, ay, mi hija caminó a los 10 meses, ¿no es?
y ya le siente mal, no, tiene hasta los 17 meses para caminar. Eso es muy común de los padres. Pero ¿y cómo el hijito de la vecina caminó a los 10 meses? Problema del hijito de la vecina. Ya, mientras esté en el laxo, no hay ningún problema. Luego, en la coordinación, tenemos que ver que siga la mirada, que significa que generalmente esto va a ocurrir entre entre el primer y el tercer mes, ¿ya? Entonces uno en la evaluación, señora, le sigue la mirada, entonces la mamá se mueve y el niño empieza a seguirla. Eso es importante, ya no es que la mamá está acá y ya ruido, entonces la sigue y está tomando la leche y está mirándole, entonces eso es importante. Luego, pinza fina. Pinza fina. Es muy importante la parte de la coordinación. ¿Qué es pinza fina? Este movimiento, ¿ya? Este movimiento es que también hay que evaluar y lo va a hacer entre los 8 a 12 meses. Es cuando el niño ya empieza a coordinar movimientos finos. Primero a veces agarra cosas y hace esto nada más. ¿Ya? A veces a los 6 meses ya empieza a agarrar cosas coordinadamente. 4 meses puede intentar y bruscamente y soltar. Más o menos a los 6 meses ya agarra así, pero ya más o menos entre los 8 y 12 meses ya puede agarrar así. ¿Ya? Entonces eso vamos evaluando que la coordinación es buena. ¿Qué más? Objetos, sujetos y ya. Entonces, objetos sobre otros objetos. Ya, cuando introduce un objeto sobre otro, entre 10 y 12 meses. 10 a 12 meses. Ya, igual dentro de la coordinación, a veces agarran bolitas y colocan en botellas, y colocando eso, igual es importante, y cubos entre más o menos a los 12 meses. ¿Y por qué es importante que yo también lo sepa esto? Porque a veces los padres, doctor, ¿y qué juegos de doy le pueden decir a uno, no? Entonces yo le puedo, como sé que a los 10 meses ya el niño tendría que tener la capacidad o ir manejando la capacidad de colocar objetos sobre otros, le puedo decir que le compre ese tipo de juegos, ¿no? Donde cajas grandes, evitar siempre canicas porque las pueden colocar en la boca y producirse, no sé, digamos, cuerpo extraño vía aérea. Entonces siempre que sean objetos grandes, el niño no pueda meter a la boca. Entonces esos juegos ya nosotros podemos ir indicando. De repente no sabemos y a los 6 meses ya les pedimos. Entonces, por eso es importante saber desde qué edad es el momento en que ya tendría que hacerlo, y a esa edad igual indicamos esos juegos. Los cubos a partir de los 12 meses. Obviamente va aumentando la edad y ahí dicen 5 cubos, 10 cubos, pero eso está en las tablas. Pero ya desde el año ya se le puede indicar. En la parte social tenemos la sonrisa social a partir de los 15 días. Si yo le pregunto a la mamá, señora, ¿ya le sonríe el niño? Sí, súper redondo. Entonces, ya ahí es parte social, ya está. Ya el desarrollo social está desarrollándose. ¿Qué más? Y eso. Bebe solo a los 10 meses, ¿ya? Y control de esfínteres desde los 2 a los 4 años empieza el control de esfínteres. Siempre inicia la parte del esfínter anal diurno, luego esfínter anal nocturno, luego esfínter vesical diurno y al final el esfínter vesical nocturno. Así va desarrollándose, ¿ya? Y cuando no controlan esfínteres, eso que se llama enuresis, ¿no? La enuresis es la falta de capacidad para controlar los esfínteres
obviamente pasando esas edades. La universidad, la escuela, 10 años, a esa edad más o menos. Y hay que ver, a veces son problemas sociales, entonces hay que estudiar cuál es el problema de eso. Entonces, eso no está en el libro, hay que saber siempre el concepto. Muy bien. Y tenemos más o menos cuando va a empezar a decir mamá, pero no mamá, empiezan ma, así más o menos, ¿no ven? A los 6 meses más o menos empiezan a decir palabras. Cuando me obedece el no o órdenes del no, más o menos 7 meses, 6 a 7 meses. O sea, ya le pueden decir, si tienen hijos que tienen 6 a 7 meses, mano dura, nada de niños de cristal. Ya pueden aceptar el no. ¿Ya? No. Y a qué edad ya van a coordinar palabras, y a partir de los 2 años ya empiezan a coordinar más palabras. Muy bien. Todo esto es importante, ¿por qué? Porque si yo sé lo normal, voy a saber lo anormal. ¿Ya? No vaya a ser que un niño viene de 18 meses y aún no camina. Entonces, eso ya está mal. ¿Ya? Entonces, no le daremos chances a 2 años. No. En ese momento hay que enviarlo. Muchas veces los que tienen que ver estos problemas de desarrollo son los neurólogos. ¿Ya? Si el paciente igual tiene unos 2 años y todavía no habla bien, o 1 año y medio y no dice ninguna palabra, tenemos que ver que no sea sordo, por ejemplo, porque no está aprendiendo. ¿Por qué no aprende? Porque no escucha. Entonces, si no escucha, no aprende a hablar, ¿no? Entonces, si el paciente ya tiene 2 años, no dice nada, doctor, nomás ahí, entonces podemos enviarlo al fonoaudiólogo para que le hagan pruebas para ver si no es. Sobre una prueba así muy de consultorio es, por ejemplo, que nosotros lo sentemos al niño mirando a la mamá y nosotros nos sentamos detrás de él y le damos aplausos fuertes detrás. Y si no escucha, si ni siquiera hace ninguna reacción, ahí podemos pensar que el paciente tiene falta de audición. ¿Ya? Porque a veces sí, pero escucha bien, porque la mamá se le pone adelante y él sí le sigue la mirada, ¿no? Pero hay que hacerle ruido cuando él no esté mirando. Y ese es el tema del crecimiento y desarrollo. Entonces, no sé si quieren ahorita ir a dejar la copia en alguna fotocopiadora, o que yo les envíe la foto de los temas.